del día de hoy, como dijo nuestro pastor, una veces no quiere hablar para no hablar de más. Y la razón de que yo les iba a decir, ¿verdad? Que pensé que había sido rapto, pero dije, no puede ser porque yo me voy a ir en el rapto. Amén, eso, ¿verdad? Así se habla. Entonces dije yo, bueno, no es así, entonces no quería decir. Pero bien, bueno, después de este saludo vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3, verso 4 al 8 y luego le voy a dar el nombre del tema. Bueno, los hermanos de sonido y en cámara ya tienen el nombre del tema y versículo. Bueno, se lo voy a dar de una vez. El tema se llama Los arruina fiesta. Es un título que pues me lo estaba. Yo sé que Dios quien le pone a uno los pensamientos, ¿verdad? Y pues el domingo mientras se predicaba, mientras se ministraba la ofrenda, mientras se predicaba, venían los pensamientos para poder escribir el tema Los arruina fiesta. Y le voy a leer, cambié los versículos, pero me gustó este que dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 4 al 8. Le voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, que dice así: porque cuando uno dice yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, y pregunta el apóstol Pablo, ¿no soy simplemente hombres cuando estás haciendo eso? Preguntando uno yo soy de Apolo, otro yo soy de Pablo. ¿Qué es Apolos? ¿Qué pues es Apolos? ¿Y quién es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio la oportunidad a cada uno. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Aquí hay mucha enseñanza en este verso, mucha enseñanza, ¿verdad? Pero lo vamos a enfocar en los arruina fiesta. Pero vamos a tocar unos pequeños ejemplos y vamos a poner los que son buenos para hacer fiestas también. No crean que solo vamos a hablar de los arruina fiesta. Y otro verso que quiero leerles también en la introducción, ¿verdad? En 2 Timoteo 3, 8 al 9. Dice así: de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue con aquellos, hablando de James y Jambres. Entonces, estos versos los tomaba porque estaba hablando de personas de que parte del primero que son de parte del cuerpo de Cristo, el primer versículo que leímos en 1 Corintios 3, 4, capítulo 3, verso 4 al 8. Pero cuando hablamos aquí en 2 Timoteo 3, 8, 9, está hablando también de personas que estaban en parte del cuerpo de Cristo, pero estaba poniendo como ejemplo el apóstol Pablo a James y a Jambres, que ellos resistieron a Moisés. Pero dice al final, será manifiesto su insensatez a todos, como también la fue con aquellos, porque fueron insensatos, ¿verdad? Ellos trataron de imitar todo lo que Dios le había dicho a Moisés que hiciera, a Aarón. No era de Aarón ni de Moisés, sino que de Dios. Entonces ellos estaban imitando a Dios. Entonces el diablo, que el Señor lo reprenda, él lo que hace es imitar a Dios en todo. Y dice 1 Pedro capítulo 5, verso 8: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice, pues sed de espíritu sobrio. Entonces vemos que aquí lo que quería siempre introducirle casi en la mayoría de temas que estoy haciéndoles, estoy prácticamente haciendo un énfasis en animar. He estado viendo los temas que he estado dándolos y prácticamente he estado animando. No es que esté dándoles un tema que se llama así como los arruina fiesta ahorita, que lo voy a decir algo malo a ustedes, no.
porque usted no se merece nada de esto, ¿verdad? Usted hace el esfuerzo y Dios es quien pone el querer como el hacer en cada uno de ustedes. Y le voy a hacer una fiesta, en unas palabras algunos, ¿verdad? Que dicen de que no venga a calentar bancas, Josías, venga a calentarlas, venga a calentarlas, venga a calentarlas, porque el Señor va a hacer algo un día. Lo iba a decir al final, pero se me iba a olvidar y mejor se lo digo ahorita. Bueno, las situaciones o maneras adversas de algunas personas hacen de alguna manera accionar o reaccionar de distintas formas, dependiendo de lo que pasaron o lo que estén pasando. Eso le estoy haciendo un énfasis de que los hace reaccionar, recordando algo muy importante, que nuestro adversario el diablo anda como león rugiente, o sea, anda al acecho, buscando a quién arruinarle la fiesta. Eso es lo que anda haciendo el diablo, anda como león rugiente. Entonces, por esa razón le citaba ese verso que dice de que seamos de espíritu sobrio, buscando en sentido figurado, espíritu sobrio dice que es tener juicio, es tener dominio propio, pero también dice que estar alerta, bíblicamente dice que está significando como un estado de vigilancia, un estado de atención que debemos de tener. Entonces debemos tener nosotros tener un juicio, dominio propio, pero también un estado de atención, un estado de vigilancia nosotros, vigilancia en nuestra salvación. Bueno, entonces donde se comienza todo en esa decisión que toma cada individuo de ser centinela en la vida de cada uno. Nosotros tomamos esa decisión de ser nuestros centinelas, ser vigilantes nosotros de nuestra propia vida, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, pero también somos centinelas de nuestra familia, y como líderes somos centinelas también de las congregaciones, de las iglesias, y podemos ser centinelas de los compañeros de trabajo, en muchas cosas, pero nosotros tomamos la decisión de ser centinelas de nuestra propia vida. Y bueno, otro verso también que le quiero leer, que dice en 2 Timoteo 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Pero dice que si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasan y vienen a ser hechas nuevas. Pero la realidad es otra en algunas ocasiones, no en todas. No en todas. La realidad, ¿cuál realidad? Que las cosas viejas pasen, porque de alguna manera las cosas viejas vienen siguiéndonos y arruinándonos la fiesta que tenemos ahora. Hoy que Cristo nos lavó con su sangre, que nos compró para Dios. Entonces vienen cosas del pasado que vienen persiguiéndolo. Pero la Biblia dice que si alguno está en Cristo y es una nueva criatura, las cosas viejas pasan y vienen a ser hechas nuevas. Pero en algunos casos, no en todos. Pero dice de que los que son convertidos en nuevas criaturas permanecen en Cristo, las cosas viejas así pasan. Pero por eso siempre decimos, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. O le decimos, amigo, de usted depende de que haya fiesta en los cielos. Pero en muchas ocasiones el enemigo llega a arruinar la fiesta que ese amigo podía hacer allá en el cielo, porque pone trampas, o como en los países en Centroamérica, ¿verdad? De que hay campañas evangelísticas y que se promueven las campañas evangelísticas hasta 5 días, 6 días o 7 días, se promueven. Bueno, ahora ya se acortaron más, dicen, pero esto se promovía mucho, las campañas evangelísticas. Y entonces hay muchas personas que llegan ahí, pero puede haber personas de que dicen, voy a ir a la campaña. Y el Espíritu Santo está poniendo en la persona de que se acerque a la campaña, a escuchar palabra. Pero en la ruina fiesta, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, viene y pone tropiezo en la persona. Viene en forma de una persona y le dice, veamos una película o veamos tal cosa en la tele, ¿verdad? Entonces pone todos estos tropiezos. Entonces vamos a ir ya en el desarrollo. Vamos a ver 2 puntos, los arruina fiesta. Le voy a dar unos ejemplos de lo que son los arruina fiestas. Para comenzar, todo un pueblo. El pueblo que fue liberado para ir a hacer fiesta al Señor. Todo un pueblo. Bueno, no incluimos a Moisés, ¿verdad? Y porque Dios lo había escogido, ¿verdad? Y Dios lo llevaba de una manera o de otra. Él iba también sufriendo la
las consecuencias de un pueblo que no sabía festejar fiesta al Señor. Porque este pueblo fue liberado para poder él festejar fiesta al Señor, pero no todos pudieron entrar a la tierra prometida. Dice que la mayoría pues murió, la mayoría de los más viejos murieron y los más jóvenes fueron los que entraron. Pero vemos de que todo este pueblo no supo festejar una fiesta a Dios. Vieron milagros. Yo pienso de que para nosotros fuera algo, nos asustáramos, no sé qué pasara si viéramos la columna de fuego en la noche en estos tiempos, o la columna de nube en estos tiempos en el día, ¿verdad? La viéramos eso y viéramos también que hasta el mar se partiera, ¿verdad? Para que pasara ahí el pueblo de Dios y que no fuéramos a trabajar, que el pan nos llegara a la mesa, ¿verdad? Bien tranquilo. Entonces, ¿cómo estaría nuestra actitud delante de Dios? ¿Sí le celebraríamos fiesta al Señor? Mucho más mejor que la que le celebramos ahorita. Pero a lo mejor nos está pasando como ese pueblo que no sabía festejar fiesta. ¿Será que nosotros no sabemos festejarle una buena fiesta o no se la estamos festejando una buena fiesta al Señor? Y también Miriam y Aarón son hermanos de Moisés, pero ellos murmuraron contra Moisés. Bueno, no contra Moisés porque Dios lo había escogido, pero ellos murmuraron contra Moisés y ellos detuvieron el campamento. Bueno, Miriam detuvo el campamento, todo el campamento por 7 días. No siguió porque ella cayó con lepra. Hasta que ella fue curada, bueno, que el Señor levantó ese castigo, el campamento pudo seguir. Bueno, claro, el pueblo se enojó con Miriam. Y de verdad, porque las cosas malas se da cuenta rápido a las personas. Y las cosas que no se deben dar cuenta, pues rápido se dan cuenta. Entonces, el pueblo se ve enojado con Miriam. Pero también el domingo se tocó el punto de la rebelión de Coré. Y vemos que también él se quiso oponer a lo mismo, prácticamente lo mismo. Porque Miriam y Aarón dijo, bueno, dicen ellos, que acaso Dios ha hablado solo por Moisés. Y Coré también quiso hacer lo mismo, como sacerdote, ¿verdad? Que él dijo, pues Dios puede hablar por nosotros también. Pero vemos que el desenlace de Coré fue muy fatal con ellos. Ellos murieron. Y otra persona, la esposa de Job. La esposa de Job fue la que le quedó, lo único que le quedó a Job. Y pues cuando ya estaba Job ya en las últimas, llegó a dar el tiro de gracia, como se dice, ¿verdad? Y que le dice, ¿todavía sigues? O sea, continúa con Dios, así hay íntegro, o estoy alabando a Dios y orándole, pues maldice a tu Dios y muérete. La mujer. Entonces, la mujer en ese caso fue la que les da, no era una fiesta la que tenía Job, pero sí estaba haciendo una ruina fiesta. La mujer en ese caso, ¿verdad? Entonces, bueno, la cosa es de que vemos de que esto puede suceder hasta en la vida nuestra. Cuando hay una pequeña rencilla entre el matrimonio, una pequeña rencilla entre padres e hijos y hijas entre madres y viceversa. Y que pueda decir de que el matrimonio se discutieron y va el hombre o la mujer, ponga usted cualquiera, que vaya y se tira, se hinca a pedirle a Dios y empiece a, como dice aquí dice el pastor, a moquear y a hacer de todo, a orarle a Dios. Y pasa la mujer o pasa el hombre y dice, desgraciado, estás orando a Dios todavía. ¿Y cómo estabas peleando? ¿Cómo puedes hablarle a Dios así? Bueno, no diga que no dijo desgraciado, ¿verdad? Pero dijo una palabra, ¿verdad? Pero puede decir que dijo algo así. Pero vemos la manera de que puede venir el enemigo. No es la persona en sí, sino que es el enemigo. Pero nosotros damos la oportunidad, damos el chance, damos la entrada al enemigo para que el enemigo actúe en nosotros. Nosotros mismos damos la oportunidad. No es la persona, no le mire rostro al diablo. No se lo mire. Porque si le miramos rostro al diablo estamos fregados. No se lo mire. Y Ana Elizabeth, su esterilidad, el no tener hijos, a ellas en cierta manera les arruinaba su fiesta cuando veían que otras mujeres tenían hijos. Gedeón. A Gedeón ellos no podían hacer, ellos estaban más peor todavía, porque ellos no podían celebrar absolutamente nada. Dice que iban a las cuevas a trillar el trigo,
porque llegaban los madianitas y dice que la tierra se cubría como langosta y se llevaban todo. Ellos no podían festejar nada. Entonces, lo que vemos en Gedeón, de que Dios necesitaba de un hombre valiente, aunque Dios lo estaba viendo así, pero él no se veía así mismo, para que ese pueblo pudiera festejar fiesta a Dios. Y recuérdese que Gedeón le dijo al ángel que acaso nuestros antepasados, o sea, nuestros abuelos, nuestros padres, nos están contando historias de que como tú los sacaste con mano poderosa de Egipto, derrotaste reyes, les diste ciudades, y ahora un pueblo madiano los tiene de esta manera, que no podemos ni siquiera recolectar comida para nosotros. O sea, vemos de que Madián, a usted y a mí, muchas veces no nos deja festejar una fiesta. En Madián dice que como langosta, dice la Biblia, que llegaban. Langosta es una plaga. Y una plaga es la que tenemos hoy en día. Una plaga que no nos está dejando celebrarle fiesta al Señor. Una plaga que no nos está dejando que las personas dancen como danzan. Una plaga que nos tiene con la boca tapada. Entonces, Madián de una forma o de otra está atacando nuevamente, pero el Señor necesita de gente como Gedeón, ¿verdad? Porque vemos de que a Gedeón, aun cuando él va a la batalla, él no va con miles de personas a la batalla, miles de soldados, sino que con pocos. Entonces, dice la palabra que donde 2 o 3 en su nombre estén congregados, ahí está él. Y como dijo la hermana en la administración de las ofrendas, el Señor aquí donde envía la bendición. Sí, usted puede estar bendecido donde quiera, pero es la casa del Señor donde el Señor envía la bendición. Y el alabanza de su pueblo es donde Él se mueve. Amén. Yo a veces me pongo a cantar en la casa también, pero mi esposo un día dijo que feo canta él, dijo. Y le digo yo, pues no era Fernel Monroy, le digo, pero bueno. Sí, entonces, ¿verdad? Y nosotros cantamos, pero aquí es donde nosotros nos juntamos y adorar al Señor en comunidad, a una sola voz, como un solo hombre, como un solo corazón, adoramos al Señor. Y bueno, entonces se tocó también aquí veía a Absalón con su padre, un hijo arruinándole la fiesta a un padre. De una o de otra forma nosotros como hijos nos portamos mal con nuestros padres, ¿verdad? Nadie dijo amén, ni los muchachos, pero de todas maneras es cierto, nos portamos mal, ¿verdad? Entonces vemos de que un hijo le puede arruinar la fiesta a un padre, pero vemos de que aquí cuando dice de que Absalón, él aprovechaba de que su padre estaba en el palacio y él se sentaba a la puerta para juzgar casos. Y él vino ganándose el pueblo poco a poco. Vino ganándose el carisma que le tenían a su padre. Y le arruinó de una manera o de otra la fiesta. Porque vemos de que él tuvo que salir huyendo de palacio. Y mientras huía de palacio, dice de que un hombre que se llama Simei, que de la tribu de Benjamín, salió maldiciéndolo. Pero aquí nos da una buena lección el rey David. Que aunque su fiesta se había arruinado, vemos que Abisai parece que llama a uno de los hombres que iban con David, pero dice que todos sus valientes iban a la derecha y a la izquierda con él, pero dice que uno que decía Abisai, parece que dice él, déjame pasar adelante y yo le corto la cabeza a este perro muerto. Eso es lo que dice. Pero ¿qué es lo que dice David? Lo dice en 2 de Samuel capítulo 16 verso 11, dice: y dijo David a Abisai y así a todos sus siervos: he aquí el hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Y él pregunta: cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará a Jehová mi aflicción y me dará a Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba al lado del monte Dan
delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Vemos de que David, aún con lo que había pasado, dijo: si uno de mis hijos que salió de mis entrañas me hizo esto, ¿cómo no me lo va a hacer otra persona? Y a eso es lo que voy en este punto, que vemos de que aún los de nuestra misma casa nos pueden arruinar la fiesta. Y cómo no otra persona. Pero no le vea cara al diablo. No le vea cara al diablo. No le vea rostro al diablo. Porque aún David dijo aquí que no lo hicieran. Porque dijo: si mi hijo que salió de mis entrañas me ha hecho esto, que yo salga huyendo, que tema por mi vida, por la de mi gente, por los que van conmigo. Y no otra persona va a hacer esto conmigo. Entonces vemos de que aunque los mismos de la casa hagan las cosas, nosotros debemos de ser de una manera o de otra manera pacificadores. En Mateo 5:8 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y sabe una cosa ahí, ese verso se enlaza con en Mateo también, cuando le dicen, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y quién dicen las personas que soy yo? Y entonces los discípulos empiezan a decir ellos que quién decía la gente que era. Y claro, no lo ponían con unos personajes de versos en la Biblia, tal vez con Gedeón, no, sino que lo ponían con unos profetas bien reconocidos, ¿verdad? Y lo ponían de esa manera. Pero Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado tú, Simón Pedro, que le dice: porque eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Entonces, si usted y yo somos pacificadores, como dice Mateo 5:8, que somos bienaventurados por ser pacificadores, vamos a ser llamados hijos de Dios. Van a ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no va a salir de las personas. Cuando usted vea que es pacificador, no va a salir de la persona, sino que Dios lo va a poner, que la persona diga: ese es hijo de Dios. No va a salir de la misma persona, sino que Dios es el que va a poner eso en la persona, que diga: ese es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es pacificador. Por eso dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces vemos de que ese verso se entrelaza con lo que está diciendo el apóstol Pedro, y que el Señor le dice: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, por eso de ti no sale eso. Si no te lo revela mi Padre, no hubiera salido de ti. Entonces ahí se cumple eso, lo que dice en Mateo 5:8: bienaventurados los pacificadores, porque no va a salir de la persona que le diga: hey, tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios. Porque la actitud le van a decir eso, porque usted va a ser pacificador. Y la palabra pacificador cubre muchas cosas. Janes y Jambres también. Cuando dice que entonces en Éxodo 7:11 dice: y entonces llamó también Faraón a los sabios e hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, y más la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces vemos de que le decía que en ese verso también, que el enemigo trata de imitar todo lo de Dios. Y vemos de que los hechiceros pudieron hacer casi prácticamente todo lo que Dios mandó a Aarón y a Moisés a hacer frente a Faraón. Lo imitó prácticamente todo. Pero vemos de que hay una cosa que no pudo imitar. No pudo hacerlo, pues, ¿verdad? Que no lo pudo hacer imitar. Gracias. No lo pudo imitar. Es la última plaga. No lo pudo, y no pudieron ni evitar ni hacer nada de eso tampoco. ¿Por qué? No lo pudieron evitar ellos, porque hacían de que el agua se convirtiera en sangre también, los mismos los hechiceros en Egipto. Entonces vemos de que el enemigo de una manera o de otra trata de imitar las cosas que hace la iglesia cristiana, de una manera o de otra. Entonces si son por llamar cristianas las iglesias, pero solo hacen imitaciones, no hay nada del Espíritu.
Y otros ejemplos que estaban Himeneo y Fileto, que estos sí caminaban con el apóstol Pablo. Himeneo y Fileto. Cuando dice en 2 Timoteo 2:17, dice, y su palabra se extenderá como gangrena entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos, no de todos, de algunos. Así es, entonces vemos de que no es en todos, es en algunos. Entonces vemos de que aquí Himeneo y Fileto, ellos habían trastornado las palabras que el apóstol Pablo estaba enseñando, lo que él había enseñado, lo que ellos aprendieron a los pies del apóstol Pablo, ellos lo estaban trastornando. Y también vemos a Alejandro, el calderero. Dice el apóstol Pablo, me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Y eso es en 2 Timoteo capítulo 4, verso 14 al 15. Pero vemos de que el apóstol Pablo habla en especial de Alejandro, de que dice que le hizo mucho daño. Y es algo que nosotros debemos de tener cuidado como cuerpo de Cristo, como hermanos que somos todos, de no hacernos daños el uno al otro. Amén. Pero de Himeneo y Fileto, vemos de que ellos caminaron con el apóstol Pablo, fueron enseñados por el apóstol Pablo, pero ellos trastornaron la verdad, lo que el apóstol Pablo les decía, ellos lo trastornaron. Y es algo que nosotros podemos caer. Nosotros podemos caer en eso. Podemos estar en la verdad, pero también la podemos trastornar, pero si nosotros permitimos. También habla en la tercera carta de Juan, 1, 9 al 10, tercera carta de Juan. Habla de Diótrefes. Dice de que el apóstol Juan dice que escribía algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero de entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esa razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se los prohíbe a los que quienes quieran hacerlo, pero también dice, los expulsa de la iglesia. Esto no es nuevo, que hayan gente expulsada de las iglesias. ¿Se imaginan desde qué tiempo viene siendo esto? Y vemos de que este hombre quería ser el primero entre todos, pero dice que no recibía ni las cartas del apóstol Juan. Pero si ellos mandaban delegados, tampoco los recibía, y al que los recibía se los prohibía. Ah, sí, lo vas a recibir, pues te expulso de la iglesia, y los expulsaba. Entonces vemos de que esta persona, de una manera o de otra, era un líder en una iglesia, en una sinagoga, pero era un arruinafiesta. No permitía de que la palabra se diera en ellos. Y también en Lucas capítulo 4, versos 29 al 30, cuando hablamos de que, ahí habla de Jesús, cuando él dice que, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Hablando de cuando Jesús entró a una sinagoga en Nazaret, vemos de que aún él mismo, hablando el palabra, diciendo esta palabra hoy se ha cumplido por boca de él, ¿verdad? Se había cumplido por boca mía esta palabra, ¿verdad? Se cumplió, pero algo que no les gustó a ellos fue de que él hablara esa palabra. Y vemos de que estas personas lo sacaron, lo expulsaron de la sinagoga. Pero no solo querían expulsarlo, lo querían matar. Pero como no era el tiempo, dice que él pasó entre medio de ellos. Bueno, ahí sí he oído predicadores, pero yo me imaginaba también eso de que el poder del Espíritu Santo, como Jesús, bueno, Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios, pero ¿cómo pasó en medio de ellos? Si ellos lo querían tirar al despeñadero, pero Él pasó en medio de ellos. Y vemos el poder del Espíritu Santo también ahí en cegar a las personas de que no puedan ver, y Él pasa en medio de ellos.
También hablamos de Demas. Demas. Dice que Demas me ha abandonado. En 2 Timoteo 4:10. Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. Entonces vemos que también él estaba con el apóstol Pablo, pero él amó más las cosas de este mundo. Entonces él, para su misma vida, para su propio propósito, amó más las cosas de este mundo y fue a una fiesta para el apóstol Pablo. En 2 Timoteo 3:2, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos e irreverentes. Está diciendo que los hombres serán amadores de sí mismos. Entonces vemos que también nosotros mismos podemos arruinar una fiesta del Señor amándonos a nosotros mismos, siendo jactanciosos y siendo irreverentes. ¿A quién? Al pastor, al discipulador, al líder de Ujier, para los hermanos no, a Dios, ¿verdad? A Dios le podemos ser irreverentes y podemos ser amadores más, o sea, podemos ser amadores de nosotros mismos. O sea, ser amadores de sí mismo. Entonces vemos todas estas personas de que algunos estaban dentro del cuerpo de Cristo, pero habían también personas que no estaban dentro del cuerpo de Cristo. Y vemos de que estas personas, de una manera o de otra, su fiesta era arruinada. Pero vemos personas también, que son los ejemplos que vienen para nosotros, para la iglesia de Cristo Berea, que son los que hay aquí nada más, los que son buenos para hacer fiestas. Y entonces dice, en 2 Timoteo, nadie dijo amén, pero ¿verdad? Es así cierto, ¿verdad? Los que somos buenos para hacer fiestas. 2 Timoteo 4:11. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Vemos de que solo Marcos le había quedado con el apóstol Pablo, pero él pide que le lleven a Lucas, ¿verdad? Para que dice que él es útil para el ministerio. Entonces, nosotros debemos de ser útil para el ministerio, para que pueda ser una fiesta para la persona que está, como la que está dirigiendo, como el que dirige la alabanza, que nosotros debemos de ser útiles en el medio de la alabanza, que debemos de ser, no debemos de dormirnos cuando está la predicación, ¿verdad? Que no debemos de estar haciendo otras cosas cuando está la predicación, sino que ser útiles para el ministerio. Y también nos dice en tercera carta de Juan 1:12, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Yo quiero decir una pregunta. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen de nuestro trabajo? Pero hablando de Demetrio, por eso le dije yo, estos son los ejemplos que son de la iglesia de Cristo Berea. Entonces, se hablan cosas buenas o se hablan cosas malas, pero por lo menos yo he oído cosas buenas. Yo he oído cosas buenas de aquí, de los hermanos, de todos los hermanos de la iglesia de Cristo Berea. Y he oído que traen también a los invitados y que los invitan a comer después. Y entonces he oído muchas cosas buenas, ojalá que se cumpla hoy, ¿verdad? Hechos capítulo 9, versos 36 y 39. Dice así: entonces en Jope, una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras y buena en caridad, que hacía continuamente. El verso 39 dice: entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y las ropas que Dorcas solía hacer cuando ella estaba con vida. Yo quiero hacer esta pregunta. ¿Nosotros haríamos falta? Porque esta mujer había muerto y los hermanos estaban preocupados, que quería que viviera. Y la pregunta sería, si me muriera yo, les hiciera falta. ¿Se preocuparan por resucitarme?
yo le dijera que no, tal vez mi esposa, tal vez. Pero nosotros haríamos falta. ¿Sí haríamos falta nosotros? ¿Dejamos alguna huella? Como estos hermanos dicen, mira Pedro, mira apóstol, mira la ropa, las túnicas que ella hacía, mira, que nadie puede hacerla mejor que ella. Y además nos la regala. Eso es lo mejor. Entonces vemos de que ella hacía falta de una manera. Y los hermanos les urgía porque ella estuviera viva. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Oró y vivió. Los hermanos tuvieron un alivio. Porque la hermana Dorcas, quien era dadivosa, ella sostenía, ella estaba en el sostenimiento de los hermanos. Por eso le hacía la pregunta, ¿nosotros haríamos falta? Lucas capítulo 8, verso 2 al 3. Lucas 8, 2 al 3, se lo voy a leer. Bueno, ahí habla de María Magdalena, Juana la mujer de Chuza y Susana. Y dice que otras mujeres, que ellas dice que sostenían el ministerio que tenía Cristo con sus apóstoles, de sus propios bienes. Ellas tal vez no estaban detrás de ellos, no estaban ahí con ellas cuando estaba predicando algo, pero ellos daban para poder apoyar, para que el ministerio pudiera seguir. Entonces, yo como ejemplo le ponía algo de que a mi mamá cuando estaba en la iglesia allá en El Salvador, cuando habían campos blancos, bueno, aquí está el hermano Checo, más corto el nombre, él sabe también que cuando estaba allá, que cuando iban a los campos blancos, ella casi no iba a un campo blanco, casi no iba, pero sí iba. Pero cuando era un campo blanco, oí que preguntaron, un campo blanco es donde se iba a predicar, a querer abrir una obra. Sí, no, que campo blanco, pensaron otra cosa, ¿verdad? Se quería ir a abrir una obra, pero se decía, ¿verdad? Hermano, fíjese que hay 8 personas por aquel cantón, allá en Payoli. Allá en Payoli hay 8 personas que quieren abrir su casa y que quieren que haya una iglesia allá en Payoli, una iglesia de Cristo Berea, allá en Payoli. Entonces se iba a los campos blancos, ¿verdad? Mandaban a hermanos, como a veces era el lugar donde no se había ni luz a veces, ¿verdad? Cuando yo acepté a Cristo, pues no había ni luz en el cantón que se llama Cuntan. Y no había ni luz, pero era un campo blanco. Se hizo una iglesia, sí se hizo una iglesia en ese lugar, gracias a Dios se hizo una iglesia. Pero yo ahí acepté a Cristo. Un día miércoles del año, no me recuerdo, pero fue un día miércoles, porque los campos blancos siempre los hacen miércoles y viernes, y fue un miércoles que fui yo. Y qué bueno que se está riendo, ¿verdad? Por lo menos eso. Y entonces los campos blancos son eso, abrir una obra, y solo le dicen de que hay tal vez 8 o 5 personas, y se van y se predica y se va a evangelizar tal vez de casa en casa, y tal vez se topa usted con una casa que hay católicos y le dice aquí soy católico, cerrada la puerta de una vez, ¿verdad? Pero hay muchos lugares, se forman las iglesias y ella pues no iba, pero ella decía, cuando decían a pedir el dinero para poder pagar el transporte, que gracias a Dios hay unos hermanos que ahí tienen camiones, decía el hermano, solo para el combustible deme. Y entonces decía el pastor Carmelo, vamos a reunir $15 o $10, dependen de fuera. Y decía, bueno, vamos a pasar a pedir una ofrenda. Y cuando decía, se veía, bueno, si está viéndome, él me va a mentir, me va a decir que soy mentiroso, pero es cierto, ¿verdad? Y decía, no salió. Entonces, ¿dónde está la hermana Tala? Que es lo primero que veía, como le decía con las luces, así como estoy ahorita, ¿verdad? Y estaba, ¿dónde está la hermana Tala? Y volví a ver dónde estaba ella para que pudiera dar los $10, porque los daba. Y entonces de esa manera ella apoyaba de gran manera. Y esto es una persona que les está haciendo falta también a aquella iglesia, que ya no está, gracias a Dios está con Dios. Pero es una persona que les está haciendo mucha falta también allá, como Dorcas les estaba haciendo falta también ahí. Se lo digo porque
este ejemplo de ella, de que hacía esto. Y cuando ella iba a un campo blanco, cuando iba a un lugar, iba el pastor, ¿verdad?, también al lugar, porque iba el pastor, y al pastor pues le tocaba ir en la cabina, ¿verdad?, del camión. Y el pastor decía, no, dijo, este privilegio es para la hermana Tala, porque iba ella. Y decía, ¿qué va a ir la hermana Tala? Y decía el chofer, es cierto, es para ella, decía. Y siempre de esa manera, cuando ella salía, hacían eso. Y al pastor le tocaba ir atrás todo despeinado, ¿verdad? Pero hacían esto. O sea, es algo muy bonito cuando van a esos campos blancos, ¿verdad? Y hacen todo eso. Y en una cierta ocasión, yo fui a un campo blanco porque se va a evangelizar. Y yo dije, yo voy a aprender a evangelizar, porque mandaron a puros pastores. Y resulta que a los 5 hogares que fueron nos cerraron la puerta. Y yo dije, no aprendí nada de los pastores. Y fue en Costa Brava, le llaman, el Checo ya conoce. Y no aprendí nada de todos los pastores con los que fuimos. Pero fui a ese lugar queriendo aprender también a evangelizar como los pastores, ¿verdad? Porque dije, ellos son pastores, ellos tienen ese denuedo para poder hablar. Y no pude, porque todos nos cerraron las puertas, eran católicos, decían, y nos cerraron las puertas. Bueno, sí nos abrió uno, pero era cristiano. Sí, y ese no costó que salieran todos así. Bueno, entonces también vemos de que a José de Arimatea y a Nicodemo, que después de la muerte de Cristo, José de Arimatea pidió el cuerpo de Cristo para poder darle sepultura. Pero Nicodemo también dice que él llevaba 100 libras de aloe y mirra, 100 libras, 100 libras. No era cualquier cosa lo que llevaba, 100 libras para poder sepultar el cuerpo de Cristo. Yo aquí le decía también que decía algo de que alguien que viene a esta congregación, no sé si aquí lo ha hecho, pero por lo menos allá, no le voy a decir el país para que dejarlo en duda quién es, pero menos allá, en los países latinoamericanos, por lo menos yo sé que de 2 mendigos, 2 personas que andaban mendigando en la calle, los recogió, los bañó, los cambió, les cortó su cabello, les puso calzado, les puso todo, los cambió diferente. Y trataba de ayudar a las personas mendigas. Una persona que viene a esta congregación, lo hizo. Aquí ayuda mucho, pero no sé si ha hecho esas cosas de ayudar a un mendigo de esa manera, pero sí ayuda. Pero en esta congregación viene esa persona que lo ha hecho, por lo menos 2. Porque un día estábamos preguntándole que qué había pasado con esos mendigos. ¿Qué había pasado con ellos? Y entonces pero pensamos que era uno, pero él dijo, no, fueron 2, porque uno fue en tal lugar y otro fue en otro lugar. Pero eran 2 mendigos por lo menos, ayudando. Entonces vemos de que nosotros debemos de ayudar al cuerpo de Cristo, porque tal vez estas personas, no solo tal vez los mendigos, pero tal vez los compañeros de trabajo, son parte del cuerpo de Cristo. Y tenía mucho que darles. Bueno, Ana, dice que nunca, había una profetisa en Lucas 2:36 al 37. Había una profetisa, Ana, hija de Femuel, de la tribu de Aser. Ella era de una edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Solo vivió 7 años en su matrimonio y fue viuda. Y después de esto, de viuda hasta los 84 años, dice que nunca se alejaba del templo sirviendo de noche y de día, con ayunos y con oraciones. Me sorprende, porque estábamos así, no dice bien los números, pero parece que son 59 o 57 años. ¿Cuántos años llevamos nosotros sirviendo? Y ya nos cansamos y nos queremos alejar. Y ella no se apartaba de día y de noche. Este versículo, cuando lo estaba leyendo, yo dije, Dios mío. Pues yo le preguntaba aquí, ¿cuánto tiempo llevamos sirviendo? Y de día y de noche. Y no se apartaba del templo. Y nosotros, ¿cuánto tiempo nosotros llevamos sirviendo? Y ya nos cansamos. Ya no queremos hacer más. Bueno, no pongamos al servicio. Pongamos venir a la iglesia, a congregarnos. ¿Sí?
57, 59 años, póngale. Y no se apartaba del templo, sirviendo con ayuno y oraciones. Esa mujer servía de día y de noche en el templo. ¿Y yo cómo estoy sirviendo? Yo, no ustedes, yo cómo estoy sirviendo. Entonces, cuando leía este versículo, a mí me impactó mucho, porque dice que esta mujer no se apartaba ni de día ni de noche, con ayuno y con oraciones, sirviendo en el templo, y no se apartaba. Me impactó esta mujer porque nosotros muchas veces desistimos rápidamente. Desistimos y no queremos congregarnos. No le pongo el servicio, sino congregarnos. Conclusión. En la conclusión le voy a leer en Santiago, bueno, es en la primera, no, es el primero libro de los Reyes, capítulo 19, verso 4 al 14. Dice, hablando del profeta Elías, pero veamos el verso 19, el verso anterior. Pero antes veamos que Santiago dice también de que en Santiago 5:17 dice al 18 que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Este versículo dice de que el profeta Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las suyas y a las mías, a las mismas pasiones. ¿Qué quiere decir esto? Que él se enfrentaba con debilidades, con temores, con alegría, con desánimo y con lo que quiera ponerle usted. Él se enfrentaba con eso. Igual yo, diga. Nos enfrentamos con todo eso, ¿verdad? Con desánimo. Nos enfrentamos también con alegría, ¿verdad? Porque eso debía ser lo más mejor, ¿verdad? Que nos enfrentemos a la alegría. Y con temores, debilidades. Dice que estuvo sujeto a las mismas sensaciones y flaquezas que todos experimentamos, el profeta Elías. Lo que quiero enfocarme es en el capítulo 19, primero de Reyes. Pero en el capítulo anterior, en el 18, él habla cuando está diciendo de que él viene de una victoria que tuvo en el Monte Carmelo. Bueno, que dice de que él citó a todo el pueblo de Israel ahí, le dijo al rey Acab que a todo el pueblo llegara ahí y que llevara a los 450 profetas de Baal. Y vemos de que él ahí iba a hacer desistir al pueblo de un solo pensamiento, porque era un pueblo que tenía doble pensamiento. Entonces ahí se iba a definir quién iba a ser el Dios de Israel. Ahí iba a haber una decisión. Y vemos que el profeta Elías logró que esa decisión fuera al favor de Dios, porque Dios lo había mandado que fuera así. Pero vemos de que cuando él oró, cuando cayó el fuego sobre aquel holocausto mojado, porque estaba mojado. ¿Ustedes saben cuántos cántaros de agua le pusieron a ese holocausto? 12, ¿verdad? Y habían hecho una zanja. Y dice que el fuego lamió hasta el agua que estaba ahí. Pero vemos de que cuando todo el pueblo dijo, el Dios de Elías es el Dios de Israel, es el verdadero Dios. Y ahí cuando dice el profeta Elías, agarren a los profetas de Baal, y dice que lo llevó al arroyo del Sison. Al arroyo de Sison los llevó y ahí los degolló, a los 450 profetas de Baal. Elías venía en el capítulo 18 de una victoria muy contundente, de una victoria máxima en su vida, ahí cuando él hizo que desistiera el pueblo de dos pensamientos y pudiera adorar al Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios nuestro. Entonces vemos de que ahí Elías va en camino y pasa de que cuando Acab regresa al palacio, le cuenta a Jezabel lo que había pasado con los 450 profetas de Baal. Y esa mujer lanza una advertencia, lanza una amenaza sobre el profeta Elías, el hombre que había hecho descender fuego del cielo, que había hecho que todo un pueblo desistiera de adorar a Baal.
Ese hombre que había pasado había hecho eso, había matado a los 450 profetas de Baal. O sea, había hecho que ese pueblo admirara a Dios. Pero vemos de que esa mujer dio una amenaza, y la cual entró temor a él. Y dice que él huyó, en el capítulo 19, él huyó por un día de desierto hasta llegar a un arbusto donde él se durmió. Pero dice que antes de dormir él dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Qué soy yo más que mis padres? Y vemos que dice que llega un ángel y le dice: levántate y come. Dice que se levantó, comió, pero volvió a dormir. El ángel le dice: vuelve, levántate y come, y agarra fuerzas, porque vas a caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Oreb, al monte de Dios. Lo que la Biblia no dice ahí en ese momento con el ángel, pero seguro el ángel le dijo: camina hasta el monte Oreb, porque ahí se te van a dar instrucciones. Yo no sé qué batalla usted ha tenido en su vida, qué desánimo, quién ha arruinado una fiesta a usted, como este hombre, como el profeta Elías. Hombres con debilidades y con pasiones igual que las suyas y como las mías. No sé qué le ha arruinado su fiesta, no sé lo que le ha pasado en su vida, lo que esté pasando, lo que le haya pasado, pero tal vez usted viene a una victoria muy, muy grande en su vida, y de repente viene en el camino y se encuentra con Satanás, que el Señor lo reprenda, y arruina su momento de victoria, su momento de gloria en Dios, se lo arruina. Pero ahí es cuando el Espíritu Santo viene y pone en nosotros en acercarnos a la casa de Dios. ¿Para qué? Para recibir instrucciones, como las instrucciones que se le dio al profeta Elías. Él decía que estaba solo, él solo había quedado. En ese momento, cuando él va al arbusto, él en su mente iba: estoy solo y tengo una amenaza de muerte sobre mí, porque esa mujer había dicho de que lo mismo que le hizo a los profetas de Baal se lo iba a hacer a él, y si no me dejo de llamar Jezabel. Y eso hay mucho en el mundo, que hay personas que juran, hay personas que dicen: este va a caer porque va a caer, o a este le va a pasar esto porque le va a pasar, si no me dejo de llamar fulano de tal. Y así hay personas que lo hacen. Pero yo quiero que usted se pueda ver como el profeta Elías, como un hombre de que había tenido esa proeza, que había visto que el pueblo de Israel viera ese milagro grande en su vida, de que ya no vacilara más en dos pensamientos, sino que adorara al Dios verdadero. Y tuvo miedo, tuvo ese temor, y también pidió que le quitara la vida a Dios, que Dios le quitara la vida. Pero Dios le dice: levántate, come, bebe, come palabra, llénate el Espíritu Santo, porque largo camino te espera. Si este virus no te lleva, si el pecado no te mata, come palabra, llénate del Espíritu, porque largo camino les espera si la muerte no los alcanza. Vengamos a recibir instrucciones al monte de Dios, que para nosotros se llama Iglesia de Cristo Berea. Vengamos a recibir instrucciones. No estamos solos, Dios está con nosotros. Él dijo que iba a preparar morada, pero dijo que no los iba a dejar desamparados, sino que nos iba a dejar un consolador, el cual les haría acordarle las palabras de Él. Y eso es lo que debemos de nosotros tener en nuestros corazones, de saber de que Dios está con nosotros, que aunque estos hombres de Dios, poderosos en palabras, tuvieron temores, cuanto más nosotros no tenemos temores, pero que un temor no nos haga desistir del verdadero propósito de Dios. Porque a Elías vemos que le dijeron: no estás solo cuando estaba en el monte de Oreb, tengo 7,000 que no han doblado rodilla ni han besado a Baal. Tengo a 7,000. Y le dijo:
y vas a ungir por rey a Asael, por rey de Aram, a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo por ti. Él va a ser en vez de ti. Y da una orden Dios ahí, y todos estos van a morir a espada. Y el que no muera por la espada de Aram, del rey de Aram, Asael, va a morir por la espada de Jehú. Y el que no muera por la espada de Jehú va a morir por Eliseo. Dios había prometido y lo iba a cumplir. Entonces vemos de que si nosotros venimos a recibir instrucciones, como recibió el profeta Elías, como él comió de ese pan que le dio el ángel, tomó de esa agua, que para nosotros sería la palabra de Dios, que para nosotros esa agua sería la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Y venimos a recibir instrucciones, porque no estamos solos. Dios está con nosotros. En nombre de Cristo Jesús, Padre, gracias le damos, bendito Dios, por su infinito amor y su misericordia, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre eterno, bendiga este pueblo, bendito Dios, que hoy fue expuesto a esta palabra, bendito Dios, que con la ayuda de su Espíritu Santo, bendito Dios, hoy se ha sido expuesta, maravilloso Dios. Le ruego, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, que la palabra que hoy fue expuesta no vuelva vacía, Señor amado, a usted, bendito Dios, sino que haga la obra, bendito Dios, por la cual fue enviada a cada uno de nosotros, Padre eterno, que pueda dar fuerza, bendito Dios, a aquel que está flaqueando, bendito Dios, que aquel que necesita sanidad, Padre eterno, pueda recibir sanidad también, Señor amado. Señor amado, permita, oh Dios Todopoderoso, que su Espíritu Santo obre en nuestra vida, bendito Dios, y podamos acercarnos a su casa a recibir instrucciones, Padre eterno, para nosotros poder presentarnos delante de su presencia, bendito Dios, como obreros que no tenemos de nada que avergonzarnos, bendito Dios, que hemos trazado la palabra de verdad, Señor amado, pero también hemos caminado conforme a su voluntad, bendito Dios, que hemos caminado conforme a sus preceptos, bendito Dios, que hemos guardado sus leyes, maravilloso Dios. Pero Señor amado, sabemos, bendito Dios, que somos débiles, bendito Dios, pero pedimos esa fortaleza, Padre eterno, que cuando nosotros estemos en esa debilidad, Señor amado, sus ángeles puedan descender, bendito Dios, y podernos hablar a nuestra vida, Señor amado. Ayúdenos, Padre eterno, a que no se nos arruine la fiesta que tenemos, Padre eterno, en esta casa de oración, Padre eterno, sino que esta casa de oración, bendito Dios, vaya de momento en momento como la luz de la aurora, Padre eterno. Permita que esta casa de oración, Padre, hagan milagros, hagan prodigios, hagan maravillas, hagan sanidades, Padre eterno, que en esta casa de oración la gente pueda buscar, bendito Dios, que a cada uno de los que se congregan acá, Padre eterno, le puedan decir: yo voy contigo, porque donde tú vas hay bendición. Que esta casa sea así, Padre eterno. Hoy derrame su Espíritu Santo, Padre eterno, y ayude y fortalezca, Padre eterno, aún los que nos están viendo por los medios de comunicación, Padre eterno. Glorifíquese poderosamente, Padre eterno, esas personas que hoy están viendo y que necesitan un milagro, bendito Dios, obre poderosamente en sus vidas, maravilloso Dios. Que cuando nos acerquemos próximamente a esta casa, ellos puedan testificar que recibieron milagros, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre eterno, glorifíquese en la vida de cada uno, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Padre maravilloso. Gracias le doy, Cristo, por su bondad. Gracias le doy, Señor, por su amor. Gracias, bendito Dios, porque un día más hoy respiramos, bendito Dios, de este aire. Gracias, Señor, por esa libertad que hoy tenemos en venir a esta casa de oración, Padre eterno. Gracias, bendito Dios, porque no hubo ningún impedimento para acercarnos a esta casa, Señor. Gracias, Señor, por ese amor, bendito Dios, que ha puesto en nuestra vida. Gracias por fijar sus ojos en nosotros, bendito Dios, que aún siendo pecadores, bendito Dios, usted nos ha amado, bendito Dios. Siendo aún, Señor amado, como somos, usted derrama su Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por esa bondad. Gracias, Señor, por ese amor hacia nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor, por ese amor, Señor amado, por ese amor sin igual a nuestra vida, Señor amado. Gracias por su palabra, bendito Dios, que nos consuela. Gracias por esa palabra que nos da vida. Gracias por esa palabra que nos da ánimo, Señor amado. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias.
cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y